para mí, me has dado la vida, me has restaurado, me has levantado, me has sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de esa cueva de muerte, Señor, de toda adicción, de toda depresión y ansiedad, Padre. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y hoy he venido a buscar tu enseñanza una vez más. Habla a mi vida, Señor. Habla a mi vida, habla a mi corazón, habla a mi mente, habla a mi alma, Señor. Quiero más de ti. Todo esto te lo pedimos dando gracias, Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar asiento. Buenas noches. Hoy le puedo decir que es usted un valiente, porque está aquí a pesar de este norte veracruzano y esta helada veracruzana de 22 grados. Demasiado frío. Hace rato platicaba yo con un cliente de la Ciudad de México y me dice, ¿y cómo está el calor veracruzano? Le digo, no, hace demasiado frío, estamos a 23 grados. Me dice, no hombre, qué calor. No, de verdad, él en México a 7 o menos grados. Pero bueno, el veracruzano, cuando vienen estas fechas, pues normalmente sacamos las botas y las chamarras. No importa que olamos o huela a closet, pero aquí estamos. Dios le bendiga, hermano, qué gusto saludarle, qué gusto tenerle aquí con nosotros. Hoy tenemos esta predicación, no sé por qué se ve la pantallita así, mi querido Gaby. Tenemos hoy una predicación que se llama El Discípulo. Y mire, hermano, vamos a disfrutar y a platicar un poquito de la palabra, porque en la introducción dice que no es lo mismo ser un alumno a ser un discípulo. Un discípulo es alguien que permite, fíjese bien las palabras, que permite y quiere, son dos cosas. Un discípulo es alguien que permite y quiere ser enseñado y se sujeta a su maestro también, ¿verdad? Creyendo que éste tiene mucho que aportarle. Fíjese, todo lo que está en la introducción, hermano, prácticamente es el resumen de la prédica, realmente. Y tiene mucho peso porque cuando Dios nos da la palabra, este resumen tiene que ver con todo esto. Entonces también un discípulo tiene que creer, hermano, por fe, que el maestro que Dios le ha puesto, algo le va a enseñar, algo le va a enseñar. Ahora bien, Dios me daba esta prédica, amado hermano, amada hermana, iglesia, porque sin lugar a dudas, hoy usted podrá salir esta noche de aquí sabiendo si es un discípulo, si es solo de la multitud, como predicaba Jesús a la multitud, y si usted también quiere ser un discípulo, ¿qué necesita para ser un discípulo de Jesús? ¿Verdad? Entonces, es importante, ¿sabe por qué? Porque si hay diferencia. Si hay diferencia entre ser la multitud a ser un discípulo de Jesús. Hay diferencia. Lo primero que quiero decirle es el significado de discípulo, porque yo le acabo de platicar, pero el significado en el diccionario, usted busca la palabra discípulo y significa persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de su maestro. Entonces, esa es la descripción de un discípulo. Ahora, usted no me dejará mentir, hermano o hermana, pero todos necesitamos un maestro. Y cuando tú tienes un maestro, en automático te conviertes en un discípulo o te conviertes en un aprendiz. Ahora, usted sabe que desde que nacemos, hermano, sus papás, nuestros papás, fueron nuestros maestros. Nosotros fuimos discipulados por nuestros papás cuando éramos niños. Ellos te enseñaron a cómo comer, a qué no comer, a qué hacer y qué no hacer. Siempre estuviste siendo discipulado. Cuando entraste a la primaria, tuviste un maestro y el maestro te enseñó una materia, te enseñó a leer, a escribir, matemáticas. Incluso, hermano, incluso cuando entras a un trabajo, también eres discipulado. Finalmente tienes a alguien que te va a enseñar la tarea que vas a hacer, vas a aprender y finalmente también eres discipulado. Y bueno, si te metes al gimnasio ahorita con estas metas de año nuevo, pues también vas a requerir a alguien que te enseñe y te vaya entrenando sobre cómo hacer ejercicios. Bueno, en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros para el crecimiento espiritual también necesitamos de un maestro, de un instructor, de alguien que nos guíe, de alguien que nos enseñe, de alguien que ya caminó por un territorio, por un camino, pasó por una situación y que seguramente algo te va a enseñar. Para eso tenemos que también estar dispuestos
a ser discipulados. El crecimiento espiritual se tiene con mejores resultados cuando tú estás dispuesto a ser un discípulo. Por eso es la prédica de hoy, precisamente, porque tú creces más fácil espiritualmente cuando te comportas, actúas y recibes como un discípulo. Cuando estás abierto a recibir como un discípulo. Mire, hermano, yo le voy a decir una fórmula bien interesante que el Señor me daba para esta prédica. Cuando hay buen maestro y hay buen discípulo, hay crecimiento. ¿Okay? Buen maestro, buen discípulo, hay crecimiento. Esa es la más fácil, ¿no? Todo perfecto. Pero también cuando no hay un buen maestro, pero hay un buen discípulo, eso también da crecimiento. Lo repito, cuando no hay un no muy buen maestro, pero tú eres buen discípulo, también te da crecimiento, sin lugar a dudas. Lo que sí no pasa en estas variables es que cuando hay un mal discípulo, en todas las variables, teniendo un buen maestro o un mal maestro, no hay crecimiento. Para aquí el ingeniero que es matemático, fórmulas. Quitamos las variables y dices, esta variable, si existe un mal discípulo, aún tengas al mejor maestro o al peor maestro, no vas a tener crecimiento. Y yo creo que todos estamos aquí porque queremos un crecimiento espiritual. Queremos avanzar, queremos aprender, queremos mejorar en nuestras vidas. Y nada mejor que sin lugar a dudas, queriendo aprender y dejándose discipular. Mire, yo le voy a platicar, para que usted vaya entendiendo un poquito más del tema, algunos de mis testimonios o experiencias que he tenido siendo discípulo. En primer lugar, hermanos, mi primer ministerio donde serví fue en el ministerio de albergue para varones con problemas de adicción y drogadicción. Ahí tuve a mi primer líder de ministerio, un líder que ya está con Dios, ya está en la presencia de Dios, el hermano Tony Vázquez. Y cuando yo estuve ahí, hermano, y lo digo con mucho cariño y respeto, pues mi hermano a lo mejor no tenía un nivel académico, pero lo pongo solamente para que usted vea que siempre que uno se quiere discipular y está uno dispuesto a aprender, de todos aprendemos mucho. La clave es ser un buen discípulo. Y yo recuerdo con mucho cariño a mi hermano porque le aprendí mucho, hermano. Le aprendí muchísimo. Con él aprendí, sin lugar a dudas, el amor al prójimo. Aprendí a ser humilde, a dejarme discipular por alguien que tal vez, posiblemente tenía menos nivel académico que yo. Tal vez no tenía el léxico que uno esperaba, pero tenía amor por el ser humano. Tenía cariño y era humilde. Y eso yo lo aprendí, lo recibí, lo mamé de él. Y al día de hoy es uno de los valores muy importantes que desarrollé como cristiano. Después o antes también tuve a la par a mi líder de célula, la hermana Juanita Méndez, la cual bendigo y quiero mucho. Con ella aprendí sin lugar a dudas una doctrina sana. Aprendí que en la palabra está la respuesta de Dios. Fui guiado, recibí amor de parte de ella, recibí cobijo de parte del grupo de célula. Aprendí que en Cristo puede uno tener ese abrazo, ese cariño, ese amor de Dios. Y aprendí a hacer lo mismo también cuando a mí me tocaba ser líder de célula. Y bueno, otro líder que tuve en mi crecimiento espiritual fue la pastora Juanita Utrera. Ella era mi líder de un ministerio que era de finanzas. Y con ella yo aprendí algo bien importante. Número uno, que aunque yo era líder de balones, líder de otros ministerios, yo me podía sujetar a otro líder. Y cuando ella decía, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde, ahí estaba yo. Aprendí disciplina, aprendí sin lugar a dudas sujeción y aprendí humildad. ¿Yo por qué te platico todo esto? ¿Por qué te platico 3 casos, 3 situaciones? Porque todo depende si tú quieres ser un discípulo. Sí es importante el maestro, muy importante, pero el hecho de que hoy no tengas a lo mejor el líder que tú crees que es mejor para ti, no tiene que ver con tu crecimiento espiritual. Todo se aprende, de todo recibe uno recibe en las áreas de la vida que nosotros tenemos que ser edificados. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Este es un pasaje
que quiero leer, que quiero que leas conmigo. Es un pasaje de Lucas, donde es del 14, Lucas 14, del 25 al 33. Y quiero que me acompañes, amado hermano, porque lo vamos a leer primero, me acompañan, y después de que lo leamos vamos a ver qué enseñanzas nos da este pasaje bíblico con respecto al tema. Fíjese lo que dice la palabra. Grandes multitudes iban con él, se refiere a Jesús. No pierda atención en lo primero. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y termina diciendo este pasaje, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay tres cosas que podemos aprender de este pasaje bíblico. Habla básicamente de características de un discípulo. Y yo quiero que usted se vea, se refleje y pueda entender cómo está usted actualmente. Lo primero es que tenemos que aprender es que tenemos que poner a Dios antes que todo y de que todos. Eso es lo primero que es la característica de un discípulo. Mire, hermano, en la versión de la Biblia, traducción, lenguaje actual, el verso 26 que muchas veces causa controversia cuando dice que si no dejas atrás a tu padre y a tu madre antes, ¿verdad? No le puedes ser su discípulo. En la traducción lenguaje actual de la Biblia, en el verso 26 dice así, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o que a su madre o que más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos, sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. Lo que la palabra está tratando de decir es que primero es Dios, primero es Él. Recuerde usted que cuando Jesús enseñó sobre los dos principales mandamientos, Él nos aclaró esa parte en Marcos 12, 30, 31. El Señor, alguien le preguntó, ¿y cuál de los mandamientos es el más importante? Y Jesús contestó, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios es primero. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Es decir, Dios nos dice, si tú quieres ser mi discípulo, primero tienes que ponerme a mí antes que otras cosas. Y aquí es la comprobación del mandamiento. Lo segundo que aprendemos del pasaje de Lucas es que un discípulo debe estar dispuesto a llevar una cruz. Yo estoy seguro que muchos tal vez saben qué es una cruz, pero a muchos a lo mejor no, y quieren saber qué es una cruz. Espiritualmente, mire, la cruz es donde Jesús clavó todos nuestros pecados. Llevar una cruz es llevar nuestra carne al madero para que ahí sea clavada y no haga ya lo que la carne quiere. Literal, nosotros, si queremos llevar una cruz, es decir, mi yo, mi cuerpo, mis ganas, mi mente, lo que yo deseo hacer, sobre la palabra tengo que llevar esos pensamientos a la cruz. Tengo que clavarlos en el madero. Amén. Entonces, esto quiere decir que ya no hacemos lo que queremos, sino lo que dice la palabra. Esa es la cruz. Cuando tú eres confrontado y ya no haces lo que quieres, sino lo que dice la palabra, estás llevando la cruz
de Jesús. Estás llevando tu carne a ser clavada. Y vea cómo confirma esta palabra en Juan 21, 18, 19. Dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Y qué dice, amado hermano, hermana? Y te llevará a donde no quieras. Aleluya, hermano. Eso es parte de lo que Dios menciona para lo que es una cruz. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Ahí el Señor le estaba hablando a Pedro, le estaba diciendo: esta es la forma como verdaderamente puedes llevar mi cruz. Esta es la forma cuando verdaderamente ya tú no hagas lo que tú quieres, sino que la palabra te guíe a hacer lo que dice la palabra. ¿Está conmigo, hermano? Gloria a Dios. El tercer punto que aprendemos del pasaje de Lucas es que un discípulo es radical y firme. Es radical y firme. ¿Qué quiere decir esto? Que un discípulo no anda fluctuando. Un discípulo anda diciendo: hoy estoy de buenas y voy, hoy luego estoy de malas, no voy, hoy no me gustó esto, hoy no me gustó el otro. No puede un discípulo de Jesús estar fluctuando. Eso es solo pérdida de tiempo, hermano, y retrasa tu crecimiento. Y denota la falta de sabiduría y la falta de madurez. Por eso la palabra, vea cómo dice en Santiago, hermano, es muy clara. Santiago 1, del 5 al 8, dice: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Fíjense cómo comienza diciendo: si le falta sabiduría, pídala a Dios. Si le falta sabiduría, pídala a Dios. Pero un discípulo de Jesús es radical. No está, hoy estoy con Jesús y mañana no. Y termina diciendo este pasaje: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un discípulo tiene que ser radical. Y dice la palabra, es lo que a mí me gusta. Dice: si tú no te sientes todavía identificado, pídele a Dios sabiduría para que te guíe a estar firme en el camino del Señor y no andes fluctuando de aquí para allá. Eso es falta de sabiduría y madurez, hermano. Ahora, ¿cómo identifica usted o cómo identificamos nosotros a un discípulo de Dios? Aquí también traigo 3 puntos que identifican a un discípulo de Dios. Lo primero que usted va a ver, este varón o esta mujer, si es discípulo, si es un verdadero discípulo, es cuando usted vea que ama al prójimo. Es lo primero, hermano. Cuando usted vea que ama al prójimo, porque así dice la palabra en Juan 13, 34, 35. Fíjese bien: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, fíjese, conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Si usted ve que alguien no tiene amor por el prójimo, él no es un discípulo todavía. Él todavía forma parte de la multitud. Cuando leímos hace rato dice: una multitud les seguía. Es todavía parte de la multitud, todavía no tiene la madurez ni la sabiduría, ¿verdad?, para poder considerarse un discípulo de Dios. Otra forma de identificar a un discípulo es cuando dan fruto donde lo pones. Eso es otro factor bien importante. Cuando usted ve a alguien que dice: oye, mira, ayúdame a servir en este ministerio, o ayúdame con esta labor, y esa labor da fruto, fructifica, es eficiente, crece, es bien atendida, ese es un discípulo de Jesús. Por eso la palabra en Juan 15, 8 dice así, hermano: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, una forma de ver a un discípulo es ver fruto. Y yo le quiero platicar un testimonio importante. Nuestro apóstol en la iglesia madre
él pues asignaba a veces algunos ministerios a algunos hermanos. Y yo no sé si alguna vez se lo ha preguntado a usted, pero yo sí me lo pregunté alguna vez. Yo decía, ¿y cómo el pastor sabe a quién darle un ministerio? Era esta su fórmula. Era la fórmula. ¿Cómo sabía el pastor? Una vez me pregunté, ¿cómo el pastor sabe a quién invitar a predicar a su iglesia? Yo me preguntaba eso. Y esta era la respuesta que me dio el Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pastor te daba un ministerio, veía que tu ministerio florecía, veía que atendías bien al ministerio, y entonces había fruto. Y entonces era la regla que el pastor usaba bíblicamente para decir, a este varón que da fruto, es discípulo, lo jalo para que pueda predicar en el púlpito. Y así es como funciona. Esa es una forma de poder identificar cuando alguien verdaderamente es un discípulo. Otra forma de identificar a un discípulo, hermano, es cuando ves que alguien hace conforme a la palabra. Que alguien hace conforme a la palabra. Y yo se lo digo como dice la Biblia. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, ¿cómo identifico un varón que es un discípulo de Dios o una mujer que es un discípulo de Dios, hermanos? Es que permanecen en la palabra. Y yo ahí te quiero decir una cosa, permanecer en la palabra es verdaderamente negarte a ti mismo. A pesar de todo, a pesar de que tú no quieras perdonar, pero si la palabra dice que perdonemos, perdonas. Y entonces te das cuenta cuando alguien dice, a pesar de todo lo que podría parecer, pero este señor o esta señora o este hermano o esta hermana está actuando conforme a la palabra de Dios. No está actuando como cualquier otra persona pudiera hacerlo. Esa es una manera también de poder identificar a un discípulo. Ahora quiero decirte algo, hermano. Usted sabe, cuando leímos hace rato, Lucas decía que mucha gente seguía a Jesús. Usted lee la Biblia y dice, multitudes le seguían. Multitudes le seguían. Y a todos predicaba. Fíjese bien. Pero solo a 12 los discipuló. Sí enseñaba a la multitud, pero discipuló a 12, escogió a 12 discípulos. Hoy en día aplica igual, hermano. Tú puedes ser parte de una iglesia, congregarte, estar codo a codo con mucha gente, con otros hermanos, pero dentro de todos puedes ser parte de la multitud. Pero otra parte solamente puede ser discípulo. Jesús enseñaba a la multitud, pero fueron 12 nada más los que fueron discipulados. Y si hay diferencia, hermanos, en cuanto a la multitud y los discípulos, entre todo el pueblo y los que se permiten ser enseñados y discipulados. Si hay diferencia porque los dones y ministerios son dados por Dios a los discípulos, a los que forman parte del cuerpo de Jesucristo, a los que tienen interés porque más almas sean transformados, no a la multitud que no está comprometida. Así que si usted quiere ver, hermano, en su vida dones y ministerios que Dios le conceda a usted, de sanidad, de profecía, de maestro, de pastor, si usted quiere ver eso, usted tiene que dejar de ser parte de la multitud, porque esos dones son entregados a discípulos de Jesús, a gente que está cercana a Él, a gente que verdaderamente está dispuesta a ser un discípulo. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4, 11, 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y fíjese, aquí viene lo importante. A los discípulos se le da los dones y ministerios, como dice el versículo 12,
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Es a los discípulos a los que los envió a predicar el evangelio y a fundar iglesias. Es a los discípulos a los que se les da esa instrucción de expandir el reino. Verdaderamente aquellos que están dispuestos, hermano. Finalmente, al ser un discípulo, Jesús también te da autoridad. Te da dones, pero también te da la autoridad de ejercer esos dones. Por eso la palabra en Mateo 10:1, hermano, dice así, vea bien, dice, entonces, llamando a ¿quiénes? Solo a los 12 discípulos. Solo al grupo que verdaderamente pasó el filtro, hermano. Aquellos que verdaderamente decidieron cruzar la línea de me quedo atrás o paso al frente. A ellos les dio ¿qué? Dice ahí, autoridad. Para que echasen sobre los espíritus inmundos, dice, para que los echasen fuera. Para sanar enfermedad y toda dolencia. Apenas nosotros vamos a tener un curso de sanidad y liberación. Pero nuestro filtro es que usted sirva en nuestra iglesia, que sea bautizado, que verdaderamente esté comprometido con eso, con ir y predicar y alcanzar más almas. Esa es la intención. Y ahí Dios derrama esos dones que tú estás esperando. Pero primero uno tiene que pasar ese filtro, hermano. Tiene uno que pasar esa línea y querer más de lo normal. Yo no sé usted, hermano, Yo no sé usted, porque aquí hay muchos hermanos que ya tienen años en Cristo. Muchos hermanos que tienen años en Cristo. Hay hermanos que tienen menos tiempo. Pero si usted entra a un trabajo, hermano, estoy seguro que usted quiere llegar a los mejores puestos. Dice, yo quiero ir escalando, ¿verdad? Cuando usted está en la escuela, usted quiere sacar las mejores calificaciones, ¿verdad? Cuando usted va a entrenar a un gimnasio, quiere ver cambios. ¿Sí o no? Digo, al menos que yo sea el único que quiero eso. Pero siempre quieres más. En la parte espiritual es lo mismo, hermano. No es lo mismo ser de la multitud a aspirar ser un discípulo, estar más cerca de Jesús, recibir dones y ministerios para usarlos para el Señor. Pero es necesario querer, es necesario ir más allá. Todo esto es con la finalidad, hermanos, todo esto tiene que ver con alcanzar más almas. Todo tiene que ver con eso. Porque no creas que nos da el Señor dones, ministerios y comisiones, no nos da solamente para poder alardear de eso, sino el objetivo de eso es para que nosotros podamos alcanzar más almas. Por eso la palabra en Mateo 10, del 5 al 8, dice así, hermano, a estos 12 envió Jesús, a los 12 otra vez, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentil no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién envió, hermano? ¿A los 5,000 que le dio de comer? No, Jesús mandó a sus discípulos, a los 12 que estaban comprometidos con la obra, a los 12 que pasaron filtros que ya les dije, filtros donde verdaderamente mostraban el amor por Jesús, por el prójimo, por Dios, poniéndolo él primero. Digo, Pedro ve la serie y ve la Biblia y ve todo y dice, Pedro dejó a su familia por seguir a Jesús. ¿Y por qué sabemos que dejó a su familia? Porque un día dice que regresó y estaba su suegra enferma. O sea, Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Y a lo mejor no es específicamente el caso de nosotros, pero sí hay muchas áreas que a veces tenemos que hacer a un lado para verdaderamente servirle a Jesús y ver cambios trascendentales en nuestras vidas, ver cambios definitivos y grandes y definitivos trascendentales en nuestras vidas. Sigo leyendo, hermano. Dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, hermano, echad fuera demonios. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, dad de gracia. Jesús quiere discípulos para que también ellos hagan discípulos. Eso es lo bello de la palabra de Dios. Jesús nos invita a nosotros
a ser discípulos y no quedarnos como los 5,000 alimentados. Ellos fueron, recibieron palabra y nunca más se supo de ellos. ¿Quién eran los 5,000, hermanos? No sabemos, solo recibieron palabra, comieron. Cuando dice que le dio panes y peces y le repartió, es como si alguien viniera un domingo aquí, sentarse y recibir palabra, y ya. Decía el hermano Ángel hace rato, a veces por costumbre, ¿no? Voy, recibo, como, soy de esos 5,000 Pero ser discípulo es distinto, hermano. Y es lo que Jesús nos manda, id y hacer discípulos. Entonces yo hoy vengo a predicarte, porque si todavía no has lo que predicamos, no has visto que cumples con esos requisitos de ser un discípulo, es tiempo de que des el paso al frente, sin lugar a dudas. Algo que debemos todos saber es que no todos los maestros que te toquen son lindos. ¿A quién le tocó un maestro de matemáticas que te jalara la oreja? Amén. A mí me tocó la época todavía donde los maestros estaban autorizados para darte. No sé si a ustedes, yo los veo más chavos ustedes, ¿eh? A los jovencitos no. Pero ya de los del 76 por a esos rumbos, ya nos tocó que los maestros nos daban. ¿Tú crees, Barbie? Y hoy no, está penadísimo, ¿no? Pero antes nos daban. Sin lugar a dudas, a veces nos tocan maestros que no son tan lindos, hermano, no son tan fáciles de llevar. Pero quiero decirle que acuérdese cuando le dije de la fórmula, que maestro bueno y discípulo bueno da crecimiento. Maestro no tan lindo y discípulo bueno también da crecimiento. Entonces nosotros tenemos que ver que la fórmula, la variable que cuenta es ser un buen discípulo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le comento esto, hermano? Porque hay evidencias en la Biblia de que el profeta Elías era un hombre difícil, que el profeta Elías era un hombre complejo, no fácil de llevar, ¿verdad? Y Eliseo, su discípulo, eso no le importó. A Eliseo no le importó que Elías fuera difícil de carácter, complejo. Su espíritu a Eliseo le decía, mira, este gruñón algo me va a enseñar. Algo tiene que me va a dar. ¿Y sabe qué, hermano? Sí le dio mucho. Ese gruñón le dio la doble unción que él tenía. Entonces aprendemos que cuando tú eres un buen alumno, un buen discípulo, verdaderamente siempre aprendes. Y mire, esto decía Santiago de Elías, hermano. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Y cuando usted lee eso, dice, ¿cómo era Elías? Pues nada más hay que ver cómo somos nosotros. Enojones, nos molestamos, gritamos. Así era Elías. Entonces no era tan fácil. O sea, usted no piense que el profeta Elías era un pan de dulce o una rosca de reyes. Pero ¿qué dice? Tenía poder en el Señor. Dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Pero yo lo que quiero resaltar de este pasaje es que Elías no era una persona o un maestro fácil de llevar. No era sencillo de llevar. Pero ¿qué fue Eliseo? Un buen discípulo. Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando llegó el llamamiento de Eliseo, incluso la Biblia ahí dejó constatado de que Elías fue bastante descortés con él. ¿Sabe? Dios le ordenó a Elías que llamara a Eliseo. Dios. Y con la orden de Dios, Eliseo lo hizo. Sale, pues ya, órale, porque me dijiste, oye, ¿sabes qué? Llámate a Yaret. Ya, vente, Yaret, ya.
te habla Dios, dice que venga, que te voy a enseñar. Hasta así era Elías. Así era Elías. Y yo se lo digo porque así lo dice en la Biblia, hermanos. No me lo invento. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Fíjese, hermano, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Me imagino así como que, ya vente. Entonces, dejando él los bueyes, ya Eliseo dijo, no hombre, gloria a Dios. Me imagino a Eliseo todo emocionado, corriendo en pos de Elías, y dijo, fíjate, emocionado Eliseo, ¿no? Ya me llamó Elías. ¡Wow! Me dio un ministerio. ¡Wow! Ahorita me va a tratar bien bonito mi líder, mi maestro. Bien padre. Dice, y corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Y qué crees que le dijo Elías? Ve, vuelve, ¿yo qué te he hecho? ¿A mí qué me dices? ¿No se imagina esa escena? Como cuando vas con el maestro, maestro, ya terminé la tarea. Ah, sale, ok. Qué bueno que la terminaste, era tu obligación. Así era Elías. Y yo le pregunto, ¿cuál fue el resultado de esa mezcla? Un maestro no muy bueno en el carácter, pero un buen discípulo. Y sabe, ya no le leo más de Eliseo, era buen discípulo porque luego, más adelante Elías le decía, ya vete, que ya me voy a ir con Dios. Ya, fuchi, ya te enseñé porque Dios me dijo. Decía Eliseo, no, yo no me voy de ti por nada. Aquí me quedo. No, ya quédate de aquel lado. No, yo aquí me quedo. ¿Era buen discípulo o no era buen discípulo Eliseo? La fórmula de crecimiento espiritual tiene que ver con que seas buen discípulo. No te fijes en el maestro, algo te va a dar, algo te va a dejar, algo te va a enseñar. Y ya después Eliseo le dice a Elías, bueno, está bien ya, eres tan insistente en que quieres quedarte conmigo y yo no quiero. Bueno, si me ves cuando me vaya con el Señor, tendrás la doble porción que me pediste. Y sí, ahí se quedó Eliseo con los ojos bien pelones. Y lo vio y le dio el Señor la doble unción que tenía Elías. Entonces yo te traigo este ejemplo para que tú veas que verdaderamente si te quieres desarrollar en Cristo, necesitas ser un buen discípulo. Y que no te pare, iglesia, que a veces tu maestro, tu líder, tu pastor, no sea lo que tú crees que debe de ser. Cópielo, hermano. Grábeselo. ¿Está conmigo, hermano? Aprendemos de la iglesia, de la Biblia, ¿verdad? Ahora, caso contrario, casi terminamos. Caso contrario, como les mencionaba al principio, también hay maestros buenos o maestros no tan buenos, pero hay discípulos malos. Y el resultado es no crecimiento. Y yo traigo un ejemplo para que tú lo veas. ¿Tú te acuerdas de Judas? Era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y díganme si no tuvo al mejor maestro. Ahí, ¿cuál pero podía haber, hermano? ¿Qué pero podía haber si tenías un excelente maestro? Y Judas era discípulo, uno de los 12. Pero en el caso de él, su deslealtad hizo que perdiera todo. Pero aprendemos mucho de esto. Yo quiero que me acompañen porque hay revelación de la palabra, hermano. Mire, vamos a leer Juan 12, del 2 al 6. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Jesús llegó a la casa de Lázaro, de María y de Marta y le dieron una cena. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. No pierda de vista, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, dice la palabra. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjate quién levantó la mano. Y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjese bien, hermano. Créame que hay enseñanza aquí. Sigo leyendo. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué fue el principal error de Judas siendo un discípulo? Ponga atención, hermano, hay revelación. Y que es muy común que se dé. A Judas, su maestro le había asignado un ministerio. Le dijo, tú eres mi tesorero. Tú eres el líder de este ministerio. Tú eres el líder de esto. Jesús le había asignado un ministerio. Pero llegado el tiempo, Judas pensó que su maestro estaba obsoleto, que no sabía administrar correctamente las finanzas y que él podía hacerlo mejor. Señor, ¿por qué se botó ese perfume? Podíamos administrarlo de otra manera. Judas rompió con principios básicos de ser un discípulo. Ese fue su principal error. Judas se comportó como un tesorero, pero de los fariseos, los cuales mostraban mucho interés por las finanzas y no por las almas. Ahí está, ahí está. Un discípulo busca el bien del salvar almas, de buscar algo. Y él estaba pensando como un fariseo. Por eso Jesús le dijo así a los fariseos. O sea, había antecedente de por qué no era bueno pensar como los fariseos. Jesús rompió esas estructuras. Jesús le dijo esto a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, dice la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Parece que le estaba hablando a Judas. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesús ya había hablado de esto. Y Judas se comportó así. Su error fue querer decir: yo sé más que tú, maestro. No lo estás haciendo bien. ¿Está conmigo, hermano? Eso es ser un discípulo. Tiene uno que cuidar. Ese fue un error. Y otro error que cometió Judas es que al arrepentirse no fue con las personas correctas. Mateo 27, del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, él dijo: la regué. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué error tuvo Judas? No fue delante de Dios, fue delante de los fariseos, de las personas que imitaba. Él tenía otra doctrina. Y muchas veces quiero decirle que un discípulo tiene que ir con su maestro cuando algo no se siente bien.
es lo mejor, es ir con Él, platicar en privado, llegar a un acuerdo. Termino con esto, hermano. Jesús es nuestro maestro por excelencia y en la tierra Dios levanta a siervos para que sean nuestros maestros de la palabra, nuestros pastores, nuestros líderes, que nos discipulan para vernos crecer sin esperar nada a cambio. Aunque la palabra nos invita a honrarlos. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es una característica de un discípulo, amado hermano. Líder, ¿qué necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? Amén. Para distinguirse de la multitud, debemos seguir las pisadas de Cristo, pero también de aquellos que Dios puso en nuestras vidas como nuestros maestros. Pablo le dijo así a sus discípulos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Gracias, gracias. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Quiero orar por usted y por la iglesia para que Dios levante siervos, servidores, pero que levante sobre todo discípulos con las características que hoy vimos en la palabra de Dios. Así que, hermano, ahí usted donde está, cierre sus ojos y dígale: Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido de tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, a ser un buen discípulo, Señor. Ayúdame, Señor, a aprender de tu palabra. Ayúdame, Señor, a aprender de mis líderes, de mis pastores, de mis guías espirituales, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes a poner primeramente a Dios ante todo. Como dice tu palabra, seguir primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así quiero ser, Padre. Ayúdame también, Señor, a que esté dispuesto a llevar mi cruz, Señor. A que esté dispuesto a clavar toda área carnal de mi vida y dejarla ahí en el madero, Señor, para que yo sea guiado por tu Espíritu Santo. Padre, ayúdame a ser radical y firme y no a estar fluctuando como las olas del mar. Padre Santo, ayúdame y dame sabiduría para eso. Señor, dame ese corazón, dame ese amor por el prójimo, Señor. Ayúdame a ver lo verdaderamente importante que es ir por las almas perdidas, Señor. Ayúdame también a donde me pongan mis líderes a dar fruto, Padre, y fruto en abundancia, Señor. Que sea yo responsable, solícito y que sea, Padre, una persona confiable para el reino de Dios. Padre, también te pido que me ayudes a hacer conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo crea o piense, sino lo que dice tu palabra, a pesar y sobre mis pensamientos, mis costumbres. Ayúdame a hacerlo de esa manera, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has dado al mejor maestro, que es Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que aún que tenga a maestros y líderes que no sean tan agradables, Señor, ayúdame a aprender de ellos. Ayúdame a ver las perlas que tú tienes preparadas para mí mediante ellos, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, que eches fuera todo espíritu de Judas. Lo reprendemos, lo atamos en el nombre de Jesús. Ese espíritu, Señor, que aún que se le dio la confianza de ministerio, aún, Señor, que se le dio la confianza de enseñar y discipular, aún así Él pensó ser mejor que su maestro. Yo reprendo ese espíritu de rebeldía, yo reprendo ese espíritu, Señor, de indisciplina, yo reprendo ese espíritu de soberbia, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que si en algo hemos fallado, que si hemos pensado, si hemos dicho algo en contra de nuestros líderes, maestros o pastores, Señor, yo te pido que nos perdones. Perdónanos, Señor, en esta hora. Estamos arrepentidos, pero no vamos con los fariseos. Venimos delante de tu presencia y decimos: Señor, he pecado contra mi líder, perdóname, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, y te pido, Señor, que les bendigas,
que les hagas crecer espiritualmente, Señor. Yo ruego, amado Señor, para que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes alcancen el máximo de su llamado, Señor, que den fruto abundantemente, Señor, que sean multiplicadas las almas alcanzadas mediante sus vidas. Yo los bendigo y doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor y alabamos al Padre Celestial. Ahí donde está, hermano, nos despedimos con esta bella alabanza que se llama Océanos.